Hola, ¿qué tal, estimados amigos del canal de Juan Ecuador? Un saludo especial para todos ustedes. Y bueno, como les prometí, yo quería hacer un resumen del año 2020. Lo vamos a hacer lo más corto posible para no hacerlo tan largo, porque este 2020 dejó muchas cosas que hablar, que conversar con ustedes. Y bueno, ya que estamos también 1 de enero, año 2021, un año que también se va a venir muy complicado, va a ser muy, pero muy difícil para todos, en todos los aspectos, político, económico, social, pero eso vamos a hablar más adelante. Bien, resumen del 2020, bueno, este año que ha sido el peor, así es, yo lo digo con franqueza, yo lo digo con seguridad, este 2020 ha sido el peor año de las últimas décadas. ¿Por qué? Por la pandemia, segundo, por la situación de un mal gobierno que tenemos, un gobierno de derecha, gobernado por, bueno, Moreno no gobierna, pero los que gobiernan realmente son Lazo, Nebot, las multilaterales, una embajada del norte, y miren el relajo que completamente está el Ecuador. Entonces así vamos comenzando. Mucho la prensa, y ustedes saben que la prensa es una gran cómplice y le echa la culpa a la pandemia, cuando no es cierto. Ya no, el Ecuador, nosotros estábamos mal económicamente antes de la pandemia, así por todo las decisiones económicas, y como decía este tipo de Juan Fernando Velasco, que el que toma las decisiones económicas del gobierno es Guillermo Lazo. Él es el que toma las decisiones. Entonces antes de la pandemia ya estaba mal, ya estaba muy mal el Ecuador en temas económicos. Se había despedido, ya había como más de 400.000 ciudadanos que habían perdido su empleo antes de la pandemia. Y en plena pandemia, según las cifras oficiales, se habla de medio millón, es decir, 500.000. Entonces por ahí vamos comenzando. Ya antes de que comience la pandemia del COVID-19, ya el Ecuador estaba mal en todo. Gracias a la consulta del 7 veces sí, ya se habían cooptado todo, justicia, fiscalía, contraloría, todos se habían cooptado. Y con las decisiones, como les indiqué, la economía estaba abajo. Bueno, llegó la pandemia a Guayaquil, llegó este virus COVID-19. Hay muchas historias, ¿no? De cuándo mismo llegó. Por ejemplo, dicen que la señora, pero miren cómo es la prensa, ¿no? La prensa le echa la culpa a esta señora humilde, migrante que vivía en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, que llegó de España, y según el gobierno y la prensa le echan la culpa a esta señora. No, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque los que realmente trajeron el virus a Guayaquil, porque todo el relajo comenzó en Guayaquil, fueron estos chicos pues de San Borondón, es decir, pelucolania, ¿no? Es decir, esta gente que vive en esos lugares, y siempre por los meses de enero, febrero, marzo, esta gente se va de vacaciones. ¿Por qué? Porque esas son las fechas, los meses donde hay vacaciones en el régimen costa, es decir, el régimen educativo. Así que todas estas personas se van de vacaciones a Estados Unidos, a Europa, es decir, Italia, España, Holanda, Francia, Alemania, etcétera. Y en ese tiempo estaba pues ya los picos altos de la pandemia en estos países, principalmente en España, en Italia, estaban ya la, la cosa muy seria. Entonces toda esta gente llegó, pues no, de vacaciones, vino para acá, regresó al Ecuador. Y ya no hablemos de control. El Ministerio de Salud con esta señora Andramuño, que el control era ustedes recordarán, un funcionario público del Ministerio de Salud con un escritorio, es decir, una mesita ahí, unos papelitos, es decir, que le dan unos panfletos por ahí y un alcohol en gel. Ese era el único control. Cuando en otras partes del mundo, con pruebas PCR, con control epidemiológico, hacían los controles respectivos, pero aquí nunca hubo nada de eso. Entonces pues entró. Así que ingresó todo este virus, estuvo ya en Guayaquil, en San Borondón, porque mucha gente de Guayaquil va a trabajar en esos lugares. Entonces ahí ya se propagó. Bueno, ustedes conocen el resto de la historia, el pésimo manejo que hubo, permitieron este partido de la Libertadores entre Barcelona e Independiente, este ex gobernador Pedro Pablo Duar, que decía que el peor virus es el miedo, y este tipo es el gran responsable de que se haya permitido jugar ese partido, y debe responder penalmente también ese tipo. Y bien, hospitales colapsados, eh, guayaquileños, porque Guayaquil estaba muy complicado, guayaquileños por las calles. Así es, cuando se han visto con ustedes le echan insecticida a los bichos, y así tiras por la calle los guayaquileños. ¿Qué hizo la Viteri?
entregar ataúdes de cartones. Miren cómo son las cosas. Entonces, así tratan al pueblo, ataúdes de cartones, eh, se le pelaron los cables y en un acto que no es normal, en un acto que no es civilizado, bloqueó porque le dio la gana, bloqueó la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, aeropuerto Guayaquil, para que no puedan aterrizar dos vuelos humanitarios que venían, eran de las empresas KLM e Iberia. Principalmente venían para llevarse turistas de España y de Holanda, que estaban aquí en Ecuador, no, estaban esperando los vuelos para regresar a sus países, pero no, Aviteri bloqueó, utilizó todos los vehículos del municipio y la ATM, y ustedes ya conocen el resto de la historia. La fiscal 1020 no hizo absolutamente nada, no pasa nada entre la gallada, o como digo yo, entre las ratas no se pisan la cola, así. Entonces así queda ese episodio también. Bueno, el otro episodio de Richard Martínez, no nos olvidemos, ex ministro de Finanzas, que en plena pandemia prefirió pagar 2.000 millones de dólares a los tenedores de bonos de deuda externa privados. Así es privado, ni siquiera con una multilateral, ni FMI, ni Banco Mundial, no, sino a los privados. Nunca sabemos los nombres, aunque ya sabemos que hay algunos políticos, periodistas y banqueros que son dueños de bonos. Y lo chistoso es que estos bonos caducaban en el año 2022 al 2023. Miren, es decir, estamos en el 2020, más de 2, 3 años para pagar, pero no, Martínez prefirió pagar, y además que esos bonos en el mercado, en las bolsas de valores internacionales, estaban a 35 centavos cada bono, pero Martínez pagó el valor nominal a $1. Miren la gran diferencia. Y Martínez sigue campante, la fiscal 1020 no hay nada. Así que este gobierno prefirió pagarle a los tenedores de bonos privados antes de quedar ese dinero para comprar pruebas PCR, contratar más personal de salud, comprar más equipamiento, batas, alcohol en gel, mascarillas. Ustedes recordarán pues que los médicos se quejaban de que no existía, no había equipamiento, y fotos con la foto, con el diploma, que los aplausos, que los héroes, etcétera, etcétera. Miren cómo trataron a los médicos. Y luego de eso, pues los despidieron. Siguen despidiendo médicos, como yo les indiqué. El 31 de diciembre enviaron notificaciones en el hospital, por ejemplo, el Teodoro Maldonado de Guayaquil, del IES. Despidieron médicos, enfermeras y demás personal de salud que estuvo pues en primera línea en la pandemia. Es decir, así los tratan. Miren cómo este gobierno ha hecho el año 2020. Y bueno, más desempleo, ¿no? Se ha perdido desempleo, disculpe, se ha perdido empleo. Y a pesar de esto se ha generado pues mucho desempleo. Este servidor también ya casi un año, estoy de informal ahí, cualquier cosa que me sale, y con la ayuda de esto del canal de YouTube que me ayuda para pagar los servicios básicos, aunque sea, yo no vivo de esto, pero genera algo, eso me ayuda en algo, en pagar la luz, el internet, el agua. Bueno, entonces así, eso es el resumen del año 2020, mis estimados amigos, que es un año muy complicado, y ya comenzamos, ¿no? Ya está la, la campaña electoral. La señora Diana Tamain hizo en cadena nacional el 30 de diciembre, si no me equivoco, que ya comenzó la campaña electoral oficialmente, pero bueno, ya extraoficialmente la campaña ya había comenzado, ¿no? Ya el banquero está de campaña, creo que desde hace 8 años está en campaña electoral. Así que hasta el 4 de febrero tengo entendido que va a ser la campaña electoral, y va a ser una campaña distinta, ¿no? Una campaña diferente debido por la pandemia. Y miren lo que le ha pasado a Arauz, a Gustavo Larrea también, que han obtenido este COVID-19, porque han estado en mitines, en campaña. Tendrán que tener su debidas precauciones. Y bueno, este año 2020, como les indiqué al comienzo de este video, va a ser muy complicado. Si gana Andrés Arauz, yo les he dicho que Andrés Arauz, para mí, mi opinión personal, es el candidato menos malo. Es el candidato menos malo. Y como les he indicado, Andrés Arauz no es Harry Potter, no es ningún tipo de mago, por ejemplo Merlín, que viene con su varita mágica y la mueve, y en un 2x3 ya se arregló esto, ¿no? O de la noche a la mañana ya se arregló el Ecuador, o como decía este tipo de Lazo que me hizo reír, que él en 100 minutos va a arreglar el Ecuador. Este tipo de Lazo es un cuentero también, como Moreno. Entonces, así ganará, no, esto va a ser muy complicado en el tema económico, en los temas sociales, como dicen
a ver si no me equivoco, creo que es la CELAC, que dice que Ecuador va a crecer un 8 o 9% en el 2021, y les recuerdo que en el feriado bancario fue 4.5, 4.6 que decreció. Y miren lo que generó el feriado bancario, es decir, este 2021 va a ser muy complicado. Y mi recomendación es que no, si tienen dinero, cuídenlo, no lo gasten, utilícenlo de manera sabia, en manera necesaria, es decir, en alimentación, en comida, en educación, en eso tienen que gastar el dinero, porque como les indiqué, va a ser un año muy complicado este 2021, y se tendrá que arreglar la casa, es decir, la casa nuestra que es el Ecuador, así como les indiqué, así gane Arauz, la va a tener muy complicada. ¿Por qué? Porque tiene que lidiar con todo lo del 7 veces sí, con contralor, con fiscal, etcétera, etcétera. Yo a Andrés Arauz no le he escuchado que va a ser una constituyente, porque eso debería hacerlo, porque si él va a estar así, no lo van a dejar gobernar. Tiene que hacer un reset, es decir, un inicio completamente nuevo. Pero bueno, esas son mis opiniones para este año 2021, y también un resumen que hice, creo que un resumen compacto y preciso del año 2020, lo que sucedió en este gobierno y en el Ecuador. Bueno, en este primer video del año, muchas gracias por estar aquí, y ya también vamos, como ya estamos ya en campaña electoral, vamos ahorita sí a tratar de hacer las entrevistas, ¿no? Con candidatos asambleístas, etcétera, etcétera. Bueno, tengo un excelente inicio de año, mis estimados amigos, y estaremos aquí con otro año más con todos ustedes. Muchas gracias, y no se olviden suscribirse al canal, y si me desean apoyar pueden unirse al canal, ser miembros, y bueno, van a tener novedades de última hora, editoriales, etcétera, etcétera. Que tengan un excelente día, nos vemos, chao.